Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá del sector Candelaria en Arecibo, dándole toda honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido un día más hasta que le abren la Ruá y la doctora Maritza Rivera. Venimos con la parashá de Pinjas, la nueva parashá número 41, Pinjas, y un significado es sanador o boca de serpiente. Y esta parashá comprende del libro de Números, Bamidbar, capítulo 25, del versículo 10 al capítulo 29 y versículo 40. Es una parashá bien extensa, es una parashá que hay que tenerle, ¿verdad?, amor a la Torá para poder seguir estudiando y aprendiendo de todos los sucesos que acontecen a medida que el pueblo va a ir caminando a través del desierto para entrar a la tierra prometida. ¿De qué nos habla estos capítulos? Dice que el nieto de Aarón, Pinjas, hijo de Eleazar, es premiado por su acto de celosía al matar al príncipe de la tribu de Shimón, Simri, junto a la princesa midianita Casbi. Yahweh le otorga entonces por ese acto un pacto de shalom y una keuná, que es el sacerdocio. Un censo del pueblo cuenta 601.730 hombres entre la edad de 20 y 60 años, y Moshe es instruido sobre cómo debe dividir la tierra entre las tribus y la familia de Israel a través de una lotería. Las 5 hijas de Zelofehad piden a Moshe que les conceda la porción de tierra que les pertenece a su padre, quien muere sin tener hijos varones. Yahweh acepta su pedido y lo incorpora dentro de las leyes de la herencia de la Torá. Entonces Moshe lega el poder en las manos de Yehoshua para que lo suceda e introduzca al pueblo de la tierra de Israel, porque usted sabe que él no podía ir a llevar el pueblo hasta allá. Entonces la sección concluye con una detallada lista de ofrendas diarias, las ofrendas adicionales traídas en Shabbat, en Rosh Hodesh, que es principio del mes, y las festividades de Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. Es lo que están en estos casi 5 capítulos, lo que nos habla. Entramos de lleno entonces a la parashá en el capítulo 25, versículo 11, donde dice que Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, hizo volver mi furia de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Anteriormente había salido una orden divina, no sé si recuerdan en la otra parashá, a los jefes para ejecutar todos aquellos que se habían unido a Baal Peor. Eso estaba en el capítulo 25, versículo 4 al 5. O sea, Pinjas era el nieto del sumo Cohen Aarón. Además era de la tribu de Leví. Y él cometió un acto por el cual actuó como agente de Yahweh, con autoridad delegada, obedeciendo el mandamiento que acabamos de decir, ¿verdad?, en el capítulo 25:4, donde decía: ejecútanos delante de Yahweh a plena luz del día. O sea que el celo de Pinjas fue elogiado por nuestro Creador y recompensado con un pacto especial para él y sus descendientes. Si él no hubiera actuado de esa manera, entonces la ira de Yahweh hubiera destruido a todos los hijos de Israel. Pero el acto de Pinjas salvó al pueblo e hizo que el Creador le diera a él el sacerdocio perpetuo. Y el acto de Pinjas, según el salmista, en el Salmo 106:30 y 31 dice: se levantó Pinjas, ejecutó juicio y se detuvo la epidemia. Y esto fue lo que es considerado como justicia por generación y generación hasta siempre. O sea que el salmista interpreta que este juicio fue un juicio que sumario, como un acto correcto. ¿Por qué? Porque dice que hizo ¿qué? Hizo volver. ¿Qué hizo volver? El hacer volver significa que por haber impedido que se realizara el pecado impunemente, eso es lo que hizo volver. Y el que entonces pasó, salvó al pueblo de Israel de ser castigado por permanecer impasible. La gente se queda, ve a aquel haciendo lo malo, ve haciendo lo otro, cada quien haga lo que es suyo. Pero usted como líder, usted tiene que llamarle a capítulo y dejarle saber las cosas. No siempre vas a caer bien, porque a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Entonces la gente se va a molestar con usted.
Y siempre lo va a ver, ¿verdad? Siempre está regañando, siempre está hablando, siempre está diciendo. Pero, ¿qué pasó con esto? Moshe estaba viendo lo que estaba pasando en la fornicación, el espíritu de fornicación que se había metido en los hijos de Israel, y estaban haciendo las cosas malas delante de los ojos de Abba. Estaban en fornicación ¿con quién? Con las mujeres madianitas. Y entonces, en vez de detener eso, ¿qué fue lo que pasó? Se quedó impasible. Pues yo le he dicho, no me respeta, no hace algo. ¿Hasta que qué? Hasta que el celo de Yahweh entró sobre Pinehas o Pinhas, como le dicen, y fue y los mató a los dos atravesándolo. Que Yahweh lo rechazó, que Yahweh le dijo que es un asesino, que él, no, al contrario. Yahweh dijo que él ¿qué? Hizo cesar su furor. Si continuamos en el capítulo 25:12 dice, mi pacto de shalom, mi pacto de paz. O sea, que Pinhas había nacido antes que Aarón y Eleazar, su padre, fueran nombrados. No es que él nació antes de su padre, sino que estamos diciendo que él nació antes de que su padre fueran nombrados Coanim. Y por eso él todavía no había sido nombrado Cohen, puesto que los hijos recién nacidos de los Coanim nombrados heredaban esa distinción. Entonces Yahweh recompensa a su acto, le otorgó esa distinción. Y está escrito que el fruto de justicia es que Shalom, según en Hebreos 7:2. O sea que Pinhas ejecutó a Zimri contrariando sus refinados sentimientos de Shalom. ¿Y solo por qué? Por cuidar la pureza del pueblo de Israel. Y como él tuvo temor de que ese acto influyera en su espíritu, provocándole una naturaleza que agresiva, se levantó y dijo, oye, hasta aquí tiene que llegar esto, este es un abuso ya. Y entonces dice que cayó el espíritu sobre él y ¿qué hizo? Yahweh le aseguró que por intermedio de Moshe, que su nivel espiritual no iba a descender en lo absoluto. Los Jajamín con la frase Maase que Zimri besejar que Pinehas, eso significa obrar como Zimri, esperando una recompensa como la de Pinehas o Pinhas. O sea que previenen sobre aquellos que pretendiendo celar por el cumplimiento de la Torah actúan impulsados por su propia agresividad. Por eso usted ve que hay mucha gente, ¿verdad?, que cuando usted le habla de la Torah o usted le quiere tergiversar las cosas, sienten ese celo. ¿Por qué? Por las cosas de Abba. Lo mismo es por la congregación, por el Mishkan, sienten celo por la casa de Yahweh. Porque sabemos, ¿verdad?, como decía David, es mejor un día dentro que 1000 fueras. O sea, yo mejor estoy a la puerta esperando que me abran ahí para entonces entrar. Y de esa manera, ¿verdad?, dice que el celo de Abba cayó sobre él y él hizo detener la ira, el furor que Abba sentía, porque si no hubiese sido así, Yahweh hubiese matado a todo el mundo. Allí lo hubiese. En ese acto murieron 24,000 personas. 24,000. O sea, 24,000 de todas las tribus, quiere decir que ya iban ¿qué? Descendiendo en número de la cantidad que salieron de allá de Egipto, ya ellos iban descendiendo. En el capítulo 25, 17 al 18 dice, hostigar a los madianitas y herirlos, pues ellos han sido hostiles con sus engaños, con los que os engañaron en el asunto de Peor y en el asunto de Cosbi, hija del jefe de Madián, su hermana, que fue muerta el día de la plaga por causa de Peor. ¿Por qué tanta radicalidad? Usted no se lo pregunta, ¿por qué tanta radicalidad? Los madianitas habían cometido un pecado más grave que el de los moabitas. ¿Por qué? Porque vivían más lejos y no tenían una razón lógica para meterse en el asunto. El hecho de que los moabitas habían intentado dañar al pueblo de Israel es entendible por el temor que les tenía, según el capítulo 22:3. Por eso el Creador no ordenó a los hijos de Israel atacar a los moabitas, pero los midianitas habían dañado al pueblo de Israel sin razón. Por eso vino esta venganza de Yahweh sobre ellos por medio de su pueblo. No sabemos cuántos de los hijos de Israel que habían fornicado con las hijas de Moab y de Midian, pero sabemos que 24,000 personas fueron los que murieron por la plaga del poderoso
Pero esto no significa que todos ellos habían pecado directamente. No es solamente el hecho de pecar lo que produce el juicio de Yahweh sobre el pueblo, sino también el silencio y la pasividad de los demás. O sea, que la pasividad ante el pecado de los hermanos es una de las cosas más dañinas para el pueblo. Yo sé que este está en fornicación, pero me quedo callado. Yo sé que este está haciendo las cosas mal, que vive por allá mal, pero me quedo callado. Entonces, si no reprendemos a los que se empeñan a pecar, vamos a ser considerados como cómplices con ellos. Por eso la Escritura dice que no te hagas copartícipe de sus pecados. Y entonces el juicio también no los alcanzará a nosotros por nuestro silencio. Con los que defienden su pecado hay que ser muy severo, pero con los que se arrepienten hay que ser muy misericordioso. No podemos tomar a la ligera el pecado de la fornicación. ¿Por qué? Porque está prohibido tener relaciones íntimas fuera del pacto matrimonial. Y eso es la orden del día. Primero nos acostamos y después, si me conviene, nos casamos. Pero si no quiero casarme contigo, nos quedamos así, o si no quiere, pues... Y no debería de ser así. La mujer debe de darse su lugar y su respeto, porque el hombre llega hasta donde tú se lo permites. Si tú no quieres que él sobrepase más allá de la línea roja que debe de pasar, tú le tienes que poner un stop. O sea, tus derechos, donde terminan, aquí comienzan los míos. Y yo tengo derecho a decirte que no. Si tú te quieres casar conmigo, nos casamos. Pero antes de no casarnos, yo no voy a ser mujer tuya. Yo no me voy a acostar contigo. ¿Por qué? Porque si yo le sirvo al Creador, yo entiendo, si leo Torah, que entonces estaría cayendo en fornicación. Y si es más que la persona sea una persona casada, entonces está cayendo en adulterio. ¿Ves? Pero el problema aquí no era el adulterio, el problema aquí era ¿qué? La fornicación. O sea, que el que comete esos pecados no tiene herencia en el reino venidero. Si permitimos en nuestras comunidades personas que vivan en fornicación, también vamos a ser juzgados por nuestra pasividad del pecado. Usted, mira, ¿por cuándo ustedes se van a casar? Es que es tan bonito el matrimonio, que mire que servirle a Abba, pero servirle en matrimonio. ¿Ve? Eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, que dejarles saber. En el libro de 1 de Corintios 18 está escrito que 23,000 cayeron en un día por causa de la fornicación. Shaul no menciona el pecado de la idolatría en su advertencia, solo la fornicación. Y obviamente el pecado de la fornicación fue más extendida que la misma idolatría. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel vivía en una moral muy alta. La pureza familiar era muy importante y no se cometían actos de fornicación ni de adulterio en el pueblo. Y eso no se hace en Israel, según vemos en Génesis, Bereshit, capítulo 34, 7. Las mentes y las conciencias de los israelitas estaban programadas para rechazar la fornicación. Y por eso, cuando un jefe viene y presenta una mujer extranjera, tras de ser extranjera, era idólatra en público y la introduce en su tienda para fornicar con ella delante de todo el pueblo, eso era algo sumamente muy grave. Entonces, eso no se hace en Israel ni entre los escogidos de entre las naciones. Si uno se acostumbra de la fornicación y no la considera un pecado grave, es porque su mente y su conciencia han sido pervertidas por el espíritu de este mundo maligno. ¿Cómo vas a permitir que tu hija se acueste con su novio antes de casarse con ella? Y si en algún momento piensas que pueden vivir juntos sin estar casados, entonces necesita uno que arrepentirse por haber aceptado algo que el Creador no acepta. No está permitido tener relaciones íntimas sin un pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Ay, pero entonces si yo me arrepiento después que me caso con él. No, porque las decisiones que uno toma, esas decisiones tienen que ser ¿qué? Dirigidas por el Abacadosh. Y después de ser dirigidas por el Abacadosh, entender que esa persona que tú estás escogiendo para tú vivir con él, tú estás sellando un pacto que tú estás diciendo hasta que la muerte nos separe.
o hasta que los chavos nos separen. No, es hasta que la muerte nos separe, dice la Escritura. Ay, sí, pero si se pone feo, eso fue lo que tú escogiste. Con la cuchara que tú escoges, con esa tú tienes que comer. Tienes que mantenerte ahí. Ah, pero que si cambió, pero que si se pone así, que si se pone asado, que si se pone de frente, que se pone de espalda. Eso cogiste, con eso tienes que ¿qué? Seguir caminando. Entonces, si no consideramos bueno, justo y correcto lo que hizo Pinhas cuando atravesó a Zimri y a Cosbi con una lanza, entonces nuestras mentes no han sido renovadas según la Torá y pensamos lo contrario de lo que piensa el Creador. Lo que hizo Pinhas fue bueno en los ojos del Creador y él fue grandemente recompensado por su acto de haber ejecutado a los fornicarios idólatras con el celo del Shammai. Pero ¿por qué tanta radicalidad? ¿Para salvar al pueblo de qué? De la destrucción. O sea, el pueblo estaba ¿qué? Estaba muriendo por una plaga. Entonces había que hacer algo. O sea que un poco de levadura leuda toda la masa. Y hay que cortar con estas cosas para que los justos no desaparezcan del mundo. Y estamos hablando de cómo se debe tratar con el pecador que se empeña en su rebeldía. Y otra cosa es cuando uno cae por debilidad y luego aborrece el pecado y se arrepiente. El poderoso es muy misericordioso con los débiles y perdona a los que se arrepienten. Y aunque caigamos muchas veces y nos arrepintamos de nuevo, Él nos perdona. Porque la Escritura a veces dice, la Escritura nos dice a nosotros, si 7 veces cae el justo, 7 veces Yahweh lo levanta. Claro, pero con un corazón arrepentido. Y dice la Torá, y se humilla y se vuelve de su pecado, entonces Yahweh va a demostrar que misericordia. Pero si entonces, sí, yo me humillo, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer, y sale por la puerta y más abajo vuelve y lo hace, entonces no hubo un arrepentimiento sincero. Entonces eso no va a ser ¿qué? No va a ser aceptado por nuestro Creador. Entonces, sin embargo, si caemos en fornicación normalmente es porque no entendemos la gravedad del pecado. Si tú supieras que obtendrías ira a la hora de cometer fornicación, ¿tú lo harías? Entonces vemos que el temor a las consecuencias evita el pecado. Si no hay temor, el pecador sigue cayendo y cayendo pensando que su pecado no es tan grave, pero la fornicación es grave. El severo juicio viene sobre los que no se arrepienten de verdad de su fornicación, como está escrito en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7, dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Por qué? Porque dice, pues la ira de Yahweh vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. O sea que si ya te arrepentiste, te humillaste, aceptaste a Machía, estás en este camino, pues quiere decir que ya no lo vas a hacer más, porque antes tú vivías en eso. Entonces no vas a volver para atrás, retroceder a lo mismo. Porque la Torá dice que no seamos como ¿qué? Como el perro que vuelve ¿a qué? Al vómito y la puerca ¿qué? Al bache. Entonces en Efesios 5, 3 al 7 también nos dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los kadoshim, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de Hanán, acciones de gracia, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mashiach y de Elohim. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Yahweh viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, nos dice la Torá. También en 1 de Corintios, capítulo 6, 9 al 11, dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Yahweh? No os dejéis engañar, ni los inmorales, la Torá es clara, ni los inmorales, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados,
ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Yahweh. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuiste lavados, pero fuiste separados, pero fuiste justificados en el nombre de Adón Yahshua el Mashiach, en el Ruach de nuestro Elohim. O sea que bendito sea el poderoso por su justicia y su misericordia. Continuamos en el capítulo 26, versículo 1 al 12. Dice: y aconteció después de la plaga que Yahweh habló a Moshe y a Eleazar, hijo de Cohen Aarón, diciendo: censad a toda la congregación de los hijos de Israel de edad de 20 años para arriba, según su linaje, todo apto para el ejército de Israel. Este es el segundo censo que se le hace al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque transcurrieron poco más de 38 años desde el primer censo de los hijos de Israel realizado en el desierto de Sinaí. El número total de los censados de edad militar, o sea, a partir de los 20 años, había sido 603.550. Usted lo ve en Números capítulo 1, 46. Los hijos de la tribu de Leví, que fueron censados separadamente a partir del mes de edad, sumaban 22.000. Usted lo encuentra en Números 3:39. En este segundo censo de los hijos de Israel, las cifras son ligeramente diferentes. ¿Por qué? Porque los de más de 20 años suman 601.730 según Números 26:51. Mientras que los Levín censados a partir de la edad de un mes son 23.000. Números 26:62. Y vemos una diferencia ahí entre lo que fue antes y lo que era ahora. O sea que las oscilaciones demográficas ocurridas en algunas de las tribus de Israel en el estandarte de Yehudá, dice que el número se redujo a 3.000 personas. En el de Rubén el número se redujo en 1.200. Por otra parte, incrementaron su número las tribus de Yosef y Dan en 22.700 y 13.006 hombres respectivamente. La tribu de Rubén perdió gente en el episodio de Corá y en la mortandad por el episodio del incensario, que eso fue el número 17-14, donde murieron 14.700 personas. Oiga, eso es bastante gente, ¿saben? De la tribu de Shimón fueron la mayoría de los muertos por la mortandad del episodio de Baal Peor. Razón en la gran merma en el número de esta tribu. Y en cuanto a la tribu de Yehudá, a ella pertenecían los que murieron en las distintas quejas y protestas durante la travesía del desierto. Eso no fue que murieron por plaga, eso fue los que fueron por quejosos, por estar quejándose y por estar, ¿verdad?, protestando. Ahí Yahweh los cogió y les dio jaque mate para que no siguieran quejándose. Entonces, en la tribu de Yosef y de Dan hubo un incremento natural por nacimiento, y además estas dos tribus no se involucraron en las peleas y en disturbios ocurridos en el desierto. ¿Y qué es? ¿Por qué? Porque es gracias al cuidado de Yahweh por su pueblo que se pudo mantener el número de los hijos de Israel durante la travesía del desierto, pues ellos no habían logrado fructificarse y multiplicarse en esta tierra árida. Además, no quiso Elohim que se redujera el número de los hijos de Israel en edad militar, que habían salido de Egipto. ¿Por qué? Porque ya que tenían que conquistar la tierra, ¿qué tierra? La tierra de Canaán. Por eso aquel número grande ni disminuyó ni se incrementó mucho, pues todo estaba bajo la providencia divina. Usted ve cómo el poderoso hace las cosas. En el capítulo 26:10 dice: y se convirtieron en signo. ¿Qué signo? Como signo y memoria para que no se acerque ningún hombre extraño y para que no haya más contestatario de la queuna, del sacerdocio. Continúa en el capítulo 26:11, donde dicen: pero los hijos de Corá no murieron. Ellos estuvieron en la confabulación inicial, pero en el momento mismo de la discordia, ellos meditaron en sus corazones e hicieron teshuvá, se arrepintieron, y por ello fueron protegidos y fueron, ¿qué?, salvados.
y la prueba de su existencia del profeta Samuel, sus hijos y nietos, que eran los levitas que cantaban en los coros del santuario, según el Salmo 49, atribuido ¿a quién? A los hijos de quién? De Corá. O sea que el texto menciona a los hijos de Corá junto a los de Rubén, aunque los hijos de Corá eran levitas, porque los hijos de Datán y Abiram, mayores y pequeños, todos murieron, de lo que resulta que la mala acción de Datán y Abiram fue peor que la de Corá. Capítulo 26, 44, dice: los hijos de Asher, según su familia, de Imná, la familia de los Imnitas, de Isui, la familia de los Isuitas, de Beria y la familia de los Beriaitas. ¿Cuál es el secreto de la preservación del pueblo judío? En la parashá, la sección de esta semana, aparece la palabra Mishpahá. Mishpahá es familia, es clan, y aparece más de 80 veces. El pueblo de Israel es el pueblo de las familias. ¿Por qué? Porque la familia es la base para su preservación. Toda cultura y pueblo que ha introducido la corrupción en la familia ha desaparecido en la historia. La preservación de la familia, la fidelidad en el pacto matrimonial es una de las cosas más fundamentales en el pueblo Kadosh. Al desintegrar la familia, el pueblo va a desaparecer. Entonces, el texto hebreo introduce una repetición después de los nombres principales de cada familia. Primero viene el nombre y luego se añaden las letras Hei, que es al principio, y la Yud al final de cada nombre. O sea que la Hei es el artículo definido y la Yud al final transforma el nombre en un adjetivo. Las dos letras, la Yod y Hei, son las primeras dos letras del nombre de ¿quién? De nuestro creador, Yod, Hei, Vav, Hei. Y algunas veces aparecen sobre estas dos letras como abreviación del nombre sagrado. Entonces encontramos un ejemplo en la palabra que aleluya, que está compuesta por las dos palabras, alelu, que significa alabar, y ya o ya, que son las dos primeras letras del nombre de Yahweh. Entonces, que al poner su nombre alrededor de cada familia de Israel, el Creador quiso mostrar en cada una de ellas que ellas le pertenecían. Pero no solo eso, su nombre está puesto detrás y delante de cada nombre de familia, dándonos a entender que Él guardaba cada familia en o dentro de su nombre. Él estaba detrás y delante de ella y puso su propio sello sobre cada una de ellas. Y esto es también una muestra, como dice el Midrash, de que los egipcios no habían violado a las mujeres cuando eran esclavas, sino que cada familia había mantenido ¿qué? Su pureza para poder ser contada como hijos de cada padre en el pueblo Kadosh. O sea que la letra Yod representa lo masculino y la letra He representa lo femenino. Las dos letras al principio y al final de cada nombre de familia muestra la unión entre el padre y la madre para la formación de ¿qué? De esa familia. El hecho de que la Hei, lo femenino, venga al principio de los nombres de la familia puede ser interpretado, según dice el Talmud, como que las madres fueron puestas primero para destacar sus méritos por haber sido fieles y mantenido la pureza sexual en Egipto. En el Salmo 122:4 nos dice: las tribus del Creador, donde aparecen solo las dos primeras letras del nombre sagrado, las tribus de Yah, las tribus de Israel, fueron dedicadas ¿a quién? Al poderoso, por familias, y por eso su nombre ha sido puesto como un adorno alrededor del nombre de cada familia. El nombre Imná o Yimná, que aparece en este versículo, ya tiene las dos letras de nuestro Creador. Al principio de qué y al final. ¿Desde cuándo? Desde su nacimiento. O sea que por eso la Torá no añade las dos letras en el nombre de la familia, sino que solo la Hei al principio para honrar la fidelidad de su madre. El Creador acampa alrededor de la persona y la familia que se han entregado a Él, como está escrito en el Salmo 34:7. El Malach de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los rescata. En el Salmo 139:5 también dice: por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí.
Continúa en Johanan 17:12, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto ¿quién? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Así que bendito sea el poderoso que ha puesto su nombre alrededor de nuestra familia. En el capítulo 26:53 nos habla: para esto será repartida la tierra en herencia acorde al número de nombres. De acuerdo a los exégetas de la Torá, se darían dos sistemas de repartición de la tierra prometida, interpretando los distintos versículos. Número 1, repartiendo la tierra en zonas y comarcas de acuerdo al número de Yotzei Mitzrayim, de los que salieron de Egipto. Y el otro, número 2, de acuerdo al número de los Ba'e Haaretz, los que 40 años más tarde van a conquistar la tierra. El Goral, que se llama suerte, indicaba en qué región del país se asentaría cada tribu, y una vez determinada la región, los dignatarios trazaban los límites de la zona afectada a tal o cual tribu acorde al mayor o menor número de sus integrantes. Rashi nos recuerda que para la repartición de la zona asignada a una tribu en partidos que serían asignados a cada una de las familias comprendidas en la tribu, se tomaba en cuenta el valor productivo de la comarca, lo que quiere decir que la repartición podía ser ¿qué? Asimétrica, siguiendo el criterio de su productividad. Y obviamente no es lo mismo tener una hectárea de tierra en la fértil zona costera que en la zona árida del Negev. Hay una diferencia bien grande. En el 26:55 dicen: pero por medio de suerte será repartida la tierra. Y ustedes dirán: esto es como la lotería que lo hacían. Dice que antes de repartir toda la tierra en 57 partidos, acorde al número de los jefes de familia, no las 12 tribus, sino de acuerdo a los jefes de familia, había que repartirla en 12 zonas o provincias, acorde entonces al número de tribus. ¿Y cómo lo harían? ¿De qué forma ellos lo harían? Se procedía de la siguiente manera. Dice que se inscribían los nombres de las 12 provincias o zonas en tablillas que se depositaban en una urna, y los nombres de las 12 tribus en otras 12 tablillas que se depositaban en una segunda urna. Tenemos una la tribu y en la otra tenemos ¿qué? Donde se echaba la provincia. Entonces el encargado, después de mezclar las tablillas de cada una, sacaba con una mano una tablilla correspondiente al nombre de la tribu y con la otra una correspondiente al partido que le sería asignado. Así cada tribu se beneficiaba con una zona. Ahí no había engaño. Ahí no podía haber pelea. O sea que los límites definitivos en la zona asignada se establecían de acuerdo al número de componentes de cada tribu, como dice el versículo 54. Entonces, todo este sistema quedó en vida de Moshe antes de conquistar la tierra. Los motivos serían dos. Número 1, ¿por qué se hizo esto? ¿Cuál razón? ¿Cuál motivo? Para evitar discordia entre hermanos cuando el conductor ya no estuviera. Número 2, evitar que algunas tribus reivindicasen mayores zonas territoriales y quisieran obtener mayores derechos por su mayor fuerza militar, alegando haber hecho un mayor esfuerzo durante la conquista de la tierra. En Yehoshua 15 y al 19:51, ahí se describe minuciosamente descritas todas las zonas asignadas a las distintas tribus de Israel. Usted chequea y ahí usted va quién le tocó esto, quién le tocó aquello, quién le tocó lo otro. En el 26:57 dice: y estos son los censados de los levitas. Si bien a la tribu de Leví no les sería asignada tierra alguna, a sus componentes se les otorgara 48 ciudades distribuidas por todo el territorio. Recordemos que esta tribu procedía, de ahí procedían todos los maestros de la Torá, que tenían que educar a ¿qué?
al pueblo. Usted lo ve en Devarim 33:10, Números 35, 2 al 8. Por eso ellos no tuvieron ¿qué? Tierra, sino tuvieron ¿qué? Ciudades. En el 26:59 dice, y el nombre de la esposa de Amram, Jochebed, hija de Leví. Esta mención especial de Jochebed se debería a la gran importancia de los hijos que ella dio al pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron ellos? Aarón, Moshe y Miriam. Por eso se le hace esta distinción, porque fueron ¿qué? Aarón fue el Cohen, Moshe el libertador y Miriam que estuvo ahí guiando, ¿verdad? Llevando la carreta con ellos. En el capítulo 26:60 dice, le nació a Aarón. Mientras los hijos de Aarón figuran todos, los vivientes y los que murieron, los de Moshe no figuran para nada. O sea que los hijos de Moshe no tuvieron ningún renombre y por lo tanto fueron incluidos numéricamente, aunque no nominalmente, en la tribu de Leví. Tampoco figura Ur. ¿Quién era Ur? El hijo de Miriam, según los Midrashim, muerto en el episodio del becerro de oro. Capítulo 26:63 nos dice, estos son los censados por Moshe. Este versículo y el siguiente hacen referencia al censo de los hijos de Israel, mencionado en el 51. O sea que el versículo 64 nos informa que en este censo no figuró ningún hombre mayor de 20 que hubiera sido censado después de la salida de Egipto en el desierto del Sinaí. Rashi acota que las mujeres de la generación salida de Egipto no fueron afectadas por el decreto de muerte en el desierto. ¿Por qué? Por no haberse rebelado contra la voluntad divina. Las mujeres son como que más obedientes, ¿verdad? Entonces agrega que mientras los hombres de aquella generación repudiaron la tierra prometida y querían volver a Egipto, las mujeres la anhelaban y deseaban asentarse en ella. Por eso él, al renglón seguido a la Torá, nos relata el pedido de ¿qué? De las hijas de Zelofad, que claman por tener una posesión territorial en el seno de Israel. En el capítulo 27:4 dice, ¿por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia solo porque no tuvo hijo? Darnos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Aquí hay un asunto de legislación. En cuanto a la herencia de la tierra de ¿qué? De Israel. Las diferentes posiciones de la tierra de Israel fueron entregadas solamente ¿a quién? A los varones. Entonces los hijos varones heredaban la porción de tierra que había recibido de su padre. Cuando una hija se casaba, obtenía el beneficio de la herencia de su esposo. Pero en este caso, ¿habían cuántas hijas? 5 hijas de Zelofhad que dejó. Entonces ellas estaban reclamando la herencia de su padre. La idea original fue que cada uno de los varones de los hijos de Israel, a partir de los 20 años de edad, que salieron de Egipto, tuvieran una herencia en la tierra prometida. Los conversos no tenían el derecho de heredar la tierra. Este plan fue aplazado hasta la siguiente generación y en este caso Zelofhad, que había muerto en el desierto, no tenía hijos que pudieran obtener una porción en la tierra, sino que las 5 hijas se presentaban ante Moshe y explicaban su caso, y Moshe consultó a Yahweh para saber qué hacer en este caso y en otros casos cuando no había varones herederos. Si continuamos en el 27:5, ahí vemos que Moshe presentó su caso ante el Creador. ¿Qué caso? El caso de las hijas de Zelofhad. Dice, ¿por qué Moshe consultó con el Creador? Él tenía allí gente, tenía ancianos que podían ir y consultar, pero las 4 hijas de Zelofhad no tenían hermanos que podían obtener la herencia en la tierra prometida que correspondía a su padre según el primer censo. Y por eso presentaron este caso ante Moshe y los demás jefes de la congregación, solicitando el derecho de la parcela que correspondería a su padre. En lugar de dictar una sentencia directamente, Moshe fue a consultar con Abba Kadosh. Los rabinos discuten si él conocía la respuesta o se había olvidado, ¿verdad?, de la halajá, o simplemente
se presentó en el caso ante el Creador para no avergonzar a quién, a los jueces inferiores que no habían podido contestar a las hermanas. O sea que en todo caso, el hecho de consultarle a Yahweh era una señal de ¿qué? De humildad. El orgulloso quiere dar una respuesta aunque no sea correcta. ¿Solo para qué? Para aparentar ser sabio. El vergonzoso que no sabe contestar, contesta cualquier cosa para no tener que reconocer su ignorancia. El humilde reconoce que no sabe y si sabe, no le importa preguntar una vez más y aparentar como ignorante porque no busca la aprobación de los hombres, ni se mueve por la vergüenza de no saber, ni por el deseo de mostrar cuánto sabe, sino por qué, por un amor profundo a la verdad y al cuidado de los demás. Yahoshua cometió el grave error de no consultar con el Creador antes de tomar una decisión importante. Usted lo consigue en Josué 9 o Yehoshua 9. Si él hubiera seguido el ejemplo de la humildad de Moshe, no habría pasado lo que pasó con los Gibonitas o los Gabaonitas. Entonces tenemos que aprender a consultar con quién, con nuestro Creador, antes de tomar decisiones importantes o decisiones aunque sean triviales. No, que yo me voy a ir, no, que yo voy a dejar mi casa y me voy y voy a volar como el águila hasta las alturas y me voy a remontar. Y tú le pediste permiso a Yahweh para irte a remontar a las alturas. No vaya a ser que vayas volando como el águila hasta las alturas y llegues allí y te estrelles. Baje más rápido que ligero, porque Yahweh te diga, aquí no hay lugar para ti, yo no te mandé a remontarte acá, baja para allá. Entonces cuando vas a bajar ¿qué? Estrellado. O sea, aunque sea la decisión más trivial, se la tenemos que consultar a Abba, porque nosotros somos unos seres humanos que, claro, diagnósticamente te voy a decir el diagnóstico que te daría un psiquiatra. Porque en el momento en que tú dices, voy a tomar esta decisión, pero al rato te arrepientes, me contenté con esta decisión, pero al rato te pones triste, y vas al psiquiatra y el psiquiatra dice, yo creo que tú eres bipolar. Ese es el diagnóstico que te va a dar el psiquiatra, bipolar. Pero si tú vas donde Abba, le consulta, Abba le dice, esa no es la decisión que debes de tomar. Porque cuando tomas una decisión correcta, siempre vas a estar ¿qué? Contento de la decisión que tomaste. Pero si tú tomas una decisión bajo coraje, estás tomando una mala decisión. Si tomas una decisión bajo la ira, tomas una decisión donde tú dices, ay, ya me cansé de esperar, ay, no, yo debo de hacer esto, ay, yo no veo cambio. Uno no cambia a la gente. Si usted está esperando que la gente cambie por usted, está equivocado. ¿Por qué? La gente no cambia sola. Tú no puedes cambiar a la gente. ¿Quién cambia a la gente? El Ruach HaKodesh de Yahweh sobre la persona. Pero la cambia ¿cómo? Si humildemente se humilla ante su presencia. O sea, que nosotros tenemos que aprender a consultar con nuestro Creador, ser humilde y presentar todo delante del Padre Celestial. ¿Para qué? Pidiendo, ¿verdad?, que los impulsos correctos y la inspiración adecuada y la sabiduría y la inteligencia necesaria, ¿verdad?, que Él te la dé para tomar decisiones correctas y hacer las cosas bien, para que luego no te arrepientas. Porque hay gente que toma decisiones haciéndose los más bravos en el momento, creyéndose que miden 7 pies, sin embargo lo que mide son 5 pies, 5'2". ¿Qué es lo normal de los hombres en Puerto Rico? 5'6", 5'8", 5'11". ¿Ve? Ya de 5'11" para arriba ya usted lo ve extraordinariamente diferente. Por eso veían a quién, a Saúl, ¿verdad? Porque todos los hombres le llegan por ¿dónde? Por los hombros. Y él de los hombros para arriba más grande. Pero sabemos que tenemos un Ruach, ¿verdad? También que somos gigantes. Entonces, para tú tomar una decisión, mi consejo es que te vayas delante del Poderoso
le consultes a él en tu aposento y le digas: Yahweh, ¿será correcta esta decisión que yo estoy tomando? ¿Será correcta esta decisión que yo voy a tomar? ¿Lo estaré haciendo bajo mi propio impulso? ¿Lo estaré haciendo bajo mi propia inspiración? ¿Lo estaré haciendo bajo coraje? No, porque es que esta persona, esto, aquello, lo otro. No. Tenemos que consultar las cosas ¿con quién? Con nuestro Creador. Entonces Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Ruach de Yahweh, los tales son hijos de Elohim. Entonces, ¿por qué nos tenemos que dejar guiar? Por el Ruach del Abacadosh. ¿Para qué? Para que cuando tomemos una decisión, tomemos decisiones correctas y hagamos las cosas bien y no nos tengamos de qué arrepentir luego. Bendito el que vive. En el capítulo 27:7, el capítulo 27:7 dice: lo correcto, las ciudad de Zelofehad están hablando. Feliz es aquella persona con quien el Kadosh Baruj Hu concuerda en sus palabras. La Torá dispondrá que ellas podrán ser ¿qué? Declaradas herederas de las tierras que le hubieran correspondido a Zelofehad, su padre, según este versículo. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero el día que ellas contrajeren matrimonio, deberán hacerlo con un miembro de su misma tribu, según Números, capítulo 36, versículo 6. Continuamos en el capítulo 27:18 y dice: y el Creador dijo a Moshe: toma a Yehoshua, hijo de Nun, hombre en quien está el Ruach, y pon tu mano sobre él. La imposición de mano. Josué, hijo de quién? Josué, hijo de quién? Moshe fue el primer redentor que con la ayuda de Abba logró sacar el pueblo de la esclavitud de Egipto, pero no pudo completar el trabajo e introducir al pueblo en la tierra prometida. Su sucesor, ¿quién era el sucesor? Yehoshua. Yehoshua tenía que terminar la obra que Moshe había empezado. Entonces lo que Moshe no podía hacer, Yehoshua lo hizo. El nombre Yeshua es la abreviación de Yehoshua. Para la redención final, Moshe no es suficiente, hace falta también ¿quién? Yeshua. El que solamente sigue a Moshe llegará a la tumba, pero el que sigue a Moshe y a Yeshua, que continuó la obra de Moshe, pasará de este mundo al mundo venidero con vida eterna. Yehoshua era hijo de Nun. Nun significa brotar, retoñar, propagar, permanecer, continuar. El nombre de su padre es también el nombre de la letra Nun. O sea que el significado de la letra Nun es pez y su número es 50. El número 50 es el número de la redención. ¿Por qué? Porque había 50 días entre la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá en Sinaí, cuando la primera parte de la primera redención fue ¿qué? Completada. El número 50 también habla del año del jubileo, que es la gran fiesta de la redención final. Y el valor numérico, es decir, la suma del valor numérico de cada letra de la palabra hebrea Hageulah. Hageulah es la redención, es precisamente 50. La letra Nun es considerada como la letra del Mashiach. El que ha estudiado, ¿verdad?, el alefato hebreo se da de cuenta de lo que yo estoy hablando. Uno de los nombres del Mashiach es Yinon. Yinon, que viene de la letra Nun y significa Él reinará. ¿Y está de dónde es sacado? Del Salmo 72:17, donde está escrito: sea su nombre para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, y sean benditos por él los hombres, llámenlo bienaventurado todas las naciones. O sea que el texto hebreo dice literalmente: Lifnei Shemesh Yinon Shemo, antes del sol su nombre permanecerá. O sea, existía o antes del sol su nombre es Yinon. El Mashiach, hijo de David, es el futuro redentor y rey eterno de Israel. Y su nombre es ¿qué? Yeshua o Yehoshua,
Yehoshua bin Nun fue el que terminó el trabajo en la primera redención. Su nombre encierra el secreto del segundo redentor que llevará a cabo la redención final y completa para el pueblo de Israel y el mundo entero, todos los que estamos entre las naciones. ¿Entendieron eso? Tremendo, ¿verdad? El capítulo 28:11 dice: y en los principios de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Yahweh 2 becerros, un carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. ¿Quién puede celebrar las lunas nuevas? La obligación de consagrar la luna nueva es el cuarto de los 613 mandamientos de la Torá dados al pueblo del pacto que salió de Egipto, según Éxodo capítulo 12, versículo 2. El texto que hemos destacado para hoy ordena a los hijos de Israel presentar una ofrenda adicional, en hebreo se llama musaf, a Yahweh en cada nueva luna. Como el pueblo Kadosh ha recibido la autorización para definir y anunciar por medio de las autoridades reconocidas cuando empieza cada nuevo mes, estos días se han llamado ¿qué? Vuestros. ¿Ve? En este caso, el Shammai, el cielo, se somete a la decisión de los máximos responsables del pueblo de Israel, que establecen cuándo hay que celebrar las lunas nuevas. Los escogidos, los Kadoshim de las naciones, ellos también pueden celebrar las lunas nuevas por la posición que tienen en el Mashiach, en el Shammai. Además, de la misma manera como los redimidos de la esclavitud egipcia tuvieron que empezar a contar los meses a partir del mes de su salida, lo que de entre las naciones han experimentado los efectos de la muerte y resurrección del Cordero de Yahweh, que también ocurrió en donde, en Pesach, y pueden separar y contar los meses junto con el pueblo escogido, recordando de manera espiritual su primera redención en el Mashiach. ¿Qué nos dice el Salmo 81, 3 al 5? Tocar la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta, porque es estatuto para Israel, ordenanza del Elohim de Jacob. Él lo estableció por testimonio en Yosef cuando salió sobre la tierra de Egipto. O sea, es interesante notar que Yosef está mencionado de manera especial en relación con la luna nueva y las fiestas. Por un lado, el pueblo mismo es llamado Yosef, y por el otro lado es una referencia profética al Mashiach, hijo de ¿qué? De Yosef, dentro del cual están incluidos los redimidos de entre las naciones. Yosef es uno de los prototipos más importantes del Mashiach en relación con la salvación de los gentiles. Su ministerio en Egipto resultó en la salvación de las naciones y en primer lugar y finalmente el pueblo de Israel. De esta manera, Yosef representa al Mashiach Redentor como cabeza de los gentiles. Con otras palabras, los que de entre las naciones han aceptado el señorío de Yeshua y su sacrificio expiatorio como único y suficiente medio de su eterna salvación, han entrado a formar parte de su cuerpo. Entonces, Yeshua es la cabeza y los que son de él son sus miembros. En el Salmo 82 dice que la luna nueva y las fiestas son para el pueblo de Israel y también como testimonio en Yosef, en el cual están todos los redimidos de entre las naciones. Lunas nuevas y las fiestas son sombras de las cosas venideras en el programa de nuestro Creador para la redención de Israel y el mundo. Todas las lunas nuevas y las fiestas que son sombras del Mashiach, y en el Mashiach todos los redimidos de entre las naciones podrán celebrarlas junto con sus hermanos mayores, que son los hijos de Israel. El Rab Shaul destaca este hecho en su carta a los Colosenses en el capítulo 2, en los versículos 4 al 8. Advierte contra las filosofías griegas que intentaban introducirse en la fe de los Kadoshim. Luego hace una aplicación mesiánica del texto de la Torá que habla del llamado de Abraham, el padre de los que creen. Según el versículo 9 dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, o sea, en el Mashiach,
como un reflejo de Bereshit 17:1. Dice, yo soy el Elohim Todopoderoso, el Shaddai, el poderoso todo suficiente y satisfactor. Y después de la resurrección, toda la presencia de Yahweh puede entrar en el cuerpo de Yeshua de manera completa. En Colosenses 2:10 nos dice también, y habéis sido hechos completos en él. Referencia a Génesis 17:1, donde dice, anda delante de mí y sé perfecto. Colosenses 2:11 también dice, en él también fuiste circuncidado con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión del Mashiach, en referencia a Bereshit 17:11. Dice, seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Lo cual quiere decir que cuando un hijo de Yahweh entra en el Mashiach Yeshua, experimenta una circuncisión interior que le hace partícipe del pacto que el Creador estableció con la simiente de Abraham. Luego Shaul sigue hablando de la identificación de los escogidos de entre las naciones con la muerte y resurrección del Mashiach. ¿Por medio de qué? Por medio de la tevilá, del sumergimiento, y muchos le dirían bautismo, pero es sumergimiento. Entonces, dice también, y el perdón de todos los pecados, la liberación de toda deuda y acusación gracias a la muerte expiatoria de Yeshua. Luego sigue el texto en los versículos 16 al 17, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida respecto a días de fiesta, de luna nueva o de Shabbatot, que son la sombra de lo porvenir, más el cuerpo es del Mashiach. Por haber sido aceptados en Yeshua ben Yosef, elevados a un estado altísimo en el Shamayim, en él, y hechos partícipes en su cuerpo, precisamente por eso, los escogidos de entre las naciones no pueden permitir que nadie, porque esto es un versículo mal traducido, dice que nadie lo juzgue en cuanto a comidas o bebidas o fiesta, luna nueva o Shabbat, lo cual se refiere a la dieta y a las celebraciones del pueblo del pacto. O sea que solo los que son del cuerpo del Mashiach tienen el derecho de juzgar, de legislar en cuanto a estas cosas, no los de afuera, ni aquellos judíos que no están dentro del cuerpo del Mashiach, ni los gentiles que no están dentro del cuerpo del Mashiach. Solo los del cuerpo del Mashiach tienen el derecho de legislar, y yo dije que legislar era ¿qué? Juzgar sobre estas prácticas para los hijos que han sido escogidos, apartados e introducidos en el Mashiach. Entonces, de esa manera podemos concluir diciendo que los injertados de las naciones no solamente están invitados a celebrar las lunas nuevas, sino también deben hacerlo, y así no solamente recordar su liberación de la esclavitud del pecado, sino también anunciar y recordar la redención final que esperamos con la venida de nuestro Mashiach, nuestro Rey, en las nubes del Shamayim. Así que los escogidos de entre las naciones debemos celebrarla. Shabbat Shalom.